tal, Stephanie? Qué gusto que estés aquí. Y bueno, puedes presentar como todo el bagaje de ideas que tienes y la forma en cómo la presentas creo que va a ser una sesión muy enriquecida. Así que por favor, preséntate y te doy el espacio para que tú puedas desarrollar todo tu proyecto. Muchas gracias por permitirme estar aquí en esta plataforma. Mi nombre es Stephanie Quispe, estudié arquitectura en la Universidad de Lima y el proyecto que hoy les voy a presentar, que es Espacio Social de Aprendizaje Barrial como estrategia de reintegración urbana en el Cerro San Cosme de la Victoria. La imagen que están viendo es una toma aérea del cerro en la cual como granito tiene al colegio en la cima y a un tanque de agua. Quiero hablar brevemente del Cerro San Cosme, y es que tal vez muchos lo conocen porque es un cerro mítico urbano que está al lado del mercado de lo que fue la zona de la Parada y al lado del Parque Migrante en el distrito de La Victoria. El Cerro San Cosme es un espacio vulnerable, pero con mucha historia, muchas características culturales, sociales y sobre todo con una arquitectura antrópica, ¿no? Elaborada por el hombre. Así como pueden ver en la imagen, para contextualizarlos un poco, el cerro limita con el mercado minorista, con la estación de Gamarra de la línea 1 del tren, el parque migrante y todo lo que es el emporio comercial de Gamarra. Está ubicado en esta zona fucsia, como vemos en el mapa, que es importante entender de que dentro de la Victoria esta es una de las zonas más como fluidas y con mayor importancia, que es la zona de Gamarra, la Parada, con bastante movimiento, y es donde justamente el cerro está contextualizado, ¿no? Tiene un vecino que es el Cerro El Pino y otro que es mucho más grande que está en el distrito del Agustino, que es el Cerro San Pedro. Asimismo, pertenece a este porcentaje de superficie que se encuentra en laderas y dentro de las barriadas céntricas, ¿no? Comparte escenario y protagonismo con estos dos otros cerros vecinos. Y justamente como pueden ver en el mapa, que es uno de mis mapas favoritos, el que es de Lima con zonas fucsias, es en el centro de la ciudad, es en la zona plana de la ciudad, son estas pequeñas lomas y laderas que se van levantando de concreto. Es así que también para este proyecto se investigó la problemática del distrito, pues un distrito de Lima con 9 millones de habitantes, ahora la data es mucho más actualizada y estamos superando ya los 10 millones. El distrito de La Victoria tiene 171.000 habitantes, entre los cuales es importante entender que el público objetivo de este proyecto va entre 6 y 18 años, que era el 42% del distrito, y que justamente tiene factores de riesgo según la Comisión Interamericana para el Control y Abuso de Drogas. Un 33% de ellos, de este porcentaje de niños entre 6 y 18 años, termina en la microcomercialización e informalidad, un 23% en delincuencia juvenil, barras bravas y pandillaje, y un 17%, un 13% en violencia familiar, trabajo infantil y bajo nivel educativo. Esto nos hace mostrar el reflejo de una realidad, es un pequeño, se refleja una realidad limeña, ¿no? Una realidad constante y que en la cual tenemos que intervenir. A nivel de Perú hay más de 2 millones de niños que trabajan, hay más de 2 millones de niños y que trabajan en la calle, son 6 millones de niños peruanos, es un gran porcentaje y trabajan entre 6 y 12 horas diarias. Lima Metropolitana tiene 110.000 niños que trabajan en las calles y esto nos dice el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y un 65% de ellos proviene de provincia. Y es justamente esta data importante porque muchos de estos niños que vienen de provincias inician su vida en Lima, en el Cerro San Pedro, el Agustino, y en el Cerro San Cosme de La Victoria, ya que es un metraje bajo de alquiler, ¿no?, para las familias. También si lo comparamos en una cifra latinoamericana, Buenos Aires es la ciudad con más niños que van a la escuela en Latinoamérica y Lima está en el puesto 21 de toda Latinoamérica. Eso nos da a entender que hay un 82% de niños argentinos que van a la escuela contra un 53% de niños peruanos que van a la escuela. Esto nos lo dice el Banco Interamericano de Desarrollo. Es así que comencé a analizar el distrito de La Victoria y entender cuántos colegios tiene. Y como pueden ver, el distrito de La Victoria a primera vista está abastecido de colegios dentro de instituciones educativas privadas como también públicas, pero la data que me sorprendió del Ministerio de Educación es que un 48% de esta infraestructura es no apta, y eso nos lleva justamente al colegio que está en la cima del Cerro San Cosme, que es un colegio de casi 40 años, 50 años, el cual tiene una infraestructura que debería ser remodelada o complementada.
Es así que lo podemos ver en la imagen. Ese colegio de 4 pisos al lado del tanque de Sedapal es un hito en el cerro, no tanto por lo que significa a nivel educativo, sino porque significa consolidación del lugar, ¿no? Cuando se consolida el Cerro San Cosme es cuando se instala el agua de Sedapal. Entonces, mucho de lo que voy a mostrar acá gira en torno al colegio porque es un espacio social de aprendizaje barrial, es un proyecto que complementa las actividades educativas, culturales y sociales del barrio. Es así que para entender la población a la cual estoy yendo dentro del lugar, hay más de 300 niños entre 2 a 13 años en el colegio actual y hay un porcentaje, hay casi 500 niños en San Cosme totalmente. Entonces estamos hablando de que hay 200 niños que no van al colegio y que terminan justamente en este indicador que nos dice de que están en trabajo infantil o en la informalidad, ¿no? Es por eso de que existen este tipo de organizaciones como EPA o Brigada Muralista, que abastecen niños que tal vez no tienen una educación primaria, pero los lleva consigo a través del arte y impacta en sus vidas. Es por eso que el Ministerio de Cultura le otorga el punto a EPA como nuevo punto de cultura popular en la Casa Turuleca que está dentro del Cerro San Cosme. Ahí nace mi idea de espacio social de aprendizaje barrial. Me di cuenta de que más allá de las aulas, esta es una foto del colegio interno, existe otro aprendizaje que te brinda el barrio. Existen espacios en los cuales los niños y vecinos, porque no solamente hay un público joven, sino también un público adulto, aprende, ¿no? Aprende de todo lo que te enseña el contexto sumamente movido y de lo que es la parada Gamarra y envuelve el Cerro San Cosme. Y me gusta definir espacio social de aprendizaje barrial como un lugar de uso colectivo que integra agentes catalizadores del barrio para poder trabajar en su territorio ante un entorno educativo, artístico y de cultura popular. Es muy importante entenderlo. Y me refiero a un agente catalizador como una persona, hecho y circunstancia que es capaz de hacer reaccionar a un grupo de factores. Me gusta pensar que este proyecto puede cambiar bastantes cosas en lo que es la dinámica actual del cerro. Es así que Espacio Social de Aprendizaje Barrial integra un programa educativo en la cual es complementar al Colegio Rosa de América y un programa cultural artístico a través de un centro de arte y interpretación escénica. Esto está totalmente regido dentro del contexto de asentamientos humanos informales y que necesita, para ser planteado el proyecto, un programa de mejoramiento barrial. Lo que queremos como objetivo principal es que se logre el desarrollo del espacio educativo como estrategia de rehabilitación urbana en espacios vulnerables. Esta es una de las imágenes que más define el proyecto y en sí son 5 factores claves que involucran a SDAP o a Espacio Social de Aprendizaje Barrial, porque a lo largo de la investigación fui encontrando variables que intervenían en el cerro, pero las cuales se relacionaban a mi público objetivo, a mi necesidad y a problemática eran justamente estas. La de barrio, de barriada, el plan de mejoramiento barrial, cultura popular, arte y educación. Entonces la hipótesis sobre el objetivo de todo este proyecto era saber si se puede cambiar un lugar a través de la educación, el arte y la cultura popular, y si es que Espacio Social de Aprendizaje Barrial puede actuar como una estrategia de reintegración urbana y de transformación en el Cerro San Cosme. Podemos ver aquí unas imágenes de lo que es el día a día en el lugar. Estas son unas imágenes de alto crimen en el cual es un lugar con violencia, es un lugar con delincuencia, sí, no podemos negar eso, es una cara de la moneda del cerro. Pero también existe otra, como la que hemos visto, de cultura y arte. Entonces son todos estos elementos que tienen que interactuar dentro del proyecto. Y es así que considero al lugar como un desafío. Me hice esa pregunta porque mucho de lo que envuelve al Cerro San Cosme y de lo que he estudiado ha sido difícil de entenderlo, de llevarlo, de comprenderlo, pero ha sido sumamente enriquecedor el proceso y conocer todo un barrio de esta manera. Entonces, más allá del desafío, me enfrento al mismo San Cosme. Es el mismo cerro al cual yo tengo que respetar, responder y entender para poder plasmar un proyecto. Espacio Social de Aprendizaje Barrial más el plan de programa de mejoramiento barrial involucra a todos los usuarios del barrio, desde los artistas independientes, los usuarios externos que trabajan en Gamarra, como también los que trabajan informalmente, todos los niños de los cuales ya hemos hablado las cifras anteriores y todos los personajes internos, los vendedores, porque hay que entender algo fundamental en el cerro, y es que muchas de las personas que viven en el mercado que trabajan en el mercado viven en el cerro. Es así que planteamos la solución. ¿Cuál podría ser la solución a todo esto?
y apostamos por reforzar los ejes educativos, apostamos por reforzar el hito que es el Colegio Rosa de América y complementar su programa. Analicé brevemente lo que es los planes de mejoramiento barrial en otras ciudades latinoamericanas, sobre todo llevándome referencias como de Medellín o de Río de Janeiro. Analicé planes de lo que ha sido el trabajo dentro de barrios en Perú, como el programa Barrio Mío, o todo lo que ha propuesto también el Plan 2035, ¿no? En Medellín, lo que ha sido el programa Urbano Integral, y en Buenos Aires, el programa de mejoramiento de barrios Promeva. Es así que comencé a armar una imagen objetivo de lo que se tendría que hacer para intervenir el lugar. Esta fue una de las primeras imágenes que hice, en la cual quería cambiar el rostro de San Cosme, quería que se notara todo lo que tenía de color, de vida, y sobre todo quería que cause un impacto urbano y de integración social. Es así que estoy frente a este desafío, ¿no? ¿Qué hago con el colegio? ¿Lo derrumbo? ¿Lo complemento? La estructura tiene más de 40 años, podría derrumbarla a través de la normativa. Esa es la gran pregunta. Si quiero regenerar esta zona a través de un concepto educativo, es que tengo que hacer uso del colegio. Para todo eso me llevé un plan de planteamiento urbano que analicé y que también me reincorporé información del Plan 2035, el cual me decía que el cerro tenía que tener una circulación asegurada, para no solamente para el uso diario, sino también de emergencia. Tenía que equiparse el cerro con un espacio público y mitigar su carencia de áreas verdes. Se tenía que reconectar el cerro con la metrópoli y sobre todo proyectar equipamientos particularmente enfocados en educación, cultura, salud, deporte y seguridad. Es así que en torno a lo que hacía el Plan 2035, mucho de lo que yo hice en mi proyecto estaba alineado, cumplían varias de las cosas. Acá llegó el punto fundamental del proyecto y sobre todo del planteamiento urbano, que es los vacíos. Sabía que una de las estrategias primordiales para un lugar altamente densificado era el poder liberar vacíos, pero ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cómo lo hacemos? Tiene 4 vacíos actualmente públicos, que es el Parque Inmigrante, el Parque San Cosme, la plazuela al lado de la comisaría de San Cosme y el que está justamente para la iglesia de San Cosme. Entonces son estos 4 grandes espacios que tienen importancia en lo que es la escala zonal y barrial. Así que tenía que plantear un plan urbano que integrara estas escalas. Primero, una escala interbarrial. No podía ser ajena al Cerro San Pedro y al Cerro El Pino, sobre todo porque estamos hablando de más de 100.000 personas que se verían beneficiadas con un plan de conexión a través de ya sea un metrocable o un teleférico. Entonces, la primera etapa fue esa, pensar en la escala de conexión a través interbarrial. La segunda etapa fue de conectar estos espacios públicos al cerro a través de una escala zonal de relaciones y de reestructuración de flujos desde el Parque Inmigrante hasta el Parque San Cosme y que atravesara todo lo que es el cerro actualmente. Asimismo, la escala barrial era importante conocer las partes del lugar y claramente San Cosme tiene un basamento, un cuerpo y una cima. El basamento es todo este perímetro lleno de lotes en el cual muchos son almacenes o también hay lotes vacíos. El cuerpo, que es toda esta topografía antrópica levantada por un tejido denso, y lo que es la cima, que se respalda del colegio y del tanque. Es así que yo llegué a estas 3 estrategias urbanas fundamentales para entender el contexto del cerro. La primera es la ausencia de espacios públicos. No existen áreas verdes, no hay lugares en el cual de recreación. Todo lo que vemos, el tejido es tan denso que lo único que nos queda de espacios libres son las calles o los pequeños callejones y escaleras. Hay edificaciones vulnerables. Es muy importante entender que un mapeo de edificaciones vulnerables me iba a ayudar a comprender dónde yo tenía que ejercer estos vacíos. Y también hay un déficit extremo de áreas verdes. La cifra es sumamente baja, 0.7 metros cuadrados de áreas verdes. Existe solamente un árbol en el cerro. Si lo comparamos con que obviamente se ve beneficiado con la cantidad de área verde que presenta el Migrante o el Parque San Cosme, en el mismo cerro no lo hay, tenía que integrar este porcentaje o aumentarlo. Es así como que como gran imagen o radiografía urbana, pues tenemos esto, ¿no? La extracción de esos lotes negros son todos los que según mi plan de vulnerabilidad deberían ser sacados o deberían ser intervenidos. Coordinaba y tenía las mismas ideas que el Plan 2035 de crear un anillo verde como vía no solamente de recuperación del espacio público y área verde, sino también de evacuación a nivel de cota media,
y que tenía que estar como interconectada con estos vacíos, porque justamente ahí en los vacíos iba donde iba a suceder el programa nuevo, ¿no? En un inicio comencé a pensar en que tenía que recuperar esta sensación de comedor popular que tenía el barrio y tenía que darse un lugar. El centro de arte, dije, debería estar en la cima, como que acompañando a lo que es el colegio, trasladar el colegio a primaria y de primaria a un nivel bajo, sobre todo por normativa, y interrelacionarlo todos a través del anillo verde. Tenía esta imagen, ¿no? En la cual se puede ver los lotes que iban a ser intervenidos, no solamente como que se iban a extraer las viviendas, sino también a un nivel de terraza, de techo, ¿no? Mucho de lo que tiene San Cosme es podemos aprovechar los techos. Es el trabajar en topografía y al ser un cerro totalmente cubierto de viviendas, se puede usar esa estrategia, ¿no? Del tener hecho techos verdes o techos, más que verdes, techos habitables, ¿no? Que devuelvan y que den esa carencia de espacios públicos. Es así de que se identificó las zonas a intervenir del cerro, en las cuales iba armando variables de cada una por tamaño, por área, por vecinos, por lo que sucedía alrededor. Y identifiqué la zona donde inicialmente iba a ir la escuela primaria, que es aproximadamente de 3.500 metros, que colinda con la plazuela de la comisaría de San Cosme. Entonces, esta era la primera etapa de mi proyecto. Hay que entender que todo esto está plasmado como un sistema, desde el planteamiento urbano, los diferentes proyectos culturales y de salud y artísticos que iban a existir, y la primera etapa, y justamente el proyecto que termino desarrollando, es Espacio Social de Aprendizaje Barrial, que es el que está pintado en fucsia. Es así también comprender las vías de circulación, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cuál es este tejido fragmentado que está dentro del lugar? Y justamente cuáles son los espacios in between que reforzaba una de mis teorías en el marco teórico que existen, que son todos estos pequeños como fragmentos azules que estamos viendo en la imagen. Todos tenían que estar relacionados para que dentro de la lógica del sistema de San Cosme se entendiera que hay una conexión. No podía intervenir y borrar todas las líneas o todos los trazados, porque claramente el lugar tiene una identidad y un tejido urbano sumamente fuerte. Se extrayeron los lotes que se iban a intervenir, estaban conectados con los espacios públicos actuales del cerro. Justamente en el sector del cerro destinado a desarrollar el proyecto de fin de carrera, intervenían dos de estos espacios, había sido una huella, todo estaba conectado, todo estaba funcionando como un sistema, todo funciona como un sistema a través de la superposición de todas estas variables. Esa es la imagen actual del lugar donde se da inicio a lo que es la primera etapa del proyecto de Espacio Social de Aprendizaje Barrial. Esos son los lotes que han sido intervenidos, 3.780 metros cuadrados en una cota, y que justamente es la parte tal vez más corta del cerro para llegar al colegio. Como estrategia fue importante porque tenía que ser un proyecto de primera etapa, quiere decir que es como un proyecto, no podía irme de frente por el centro de artes enorme en la cima del cerro, sino quería como ir primero por lo más escalable, ¿no? De una escala mucho más manejable a algo mucho más grande. Es así que analicé las relaciones y características del lugar a un nivel intrínseco de lo que pasaba dentro de esa plazuela. Mucho tenía que ver con la verticalidad, con las conexiones visuales, con los espacios de reunión, la circulación vertical, las relaciones visuales y sensoriales que se daban en estas actividades como eventos culturales, lectura, juntas vecinales, pasacalles, y también lo que tenía que ver su relación con la cota baja, ¿no? Con este basamento. Es así que planteé estos lineamientos. El primero era solucionar el problema de la conectividad y accesibilidad desde la cota 0 hasta la cota 60, que es de retirar este basamento y comenzar a permitir esta permeabilidad. El segundo era el que se desarrolle un equipamiento con impacto ambiental y de cambio social a través de lo que fue el anillo verde, que conectara con el anillo verde, que este proyecto se sintiera parte de este sistema. Y también que se incluyera la lógica de espacios in between en el tejido urbano para recuperar todo lo que en un momento San Cosme tuvo como espacio urbano. Así también crear un edificio que contenga la huella y el vacío y el espacio libre de un solo elemento. Estos lotes que eran extraídos tenían que en cierto modo reflejarte que por aquí ingresabas, que este era el nuevo inicio o el primer punto del cambio de San Cosme. Estos elementos suspendidos que generen relaciones de protección y de contención al vacío, porque es muy importante. Una de mis estrategias principales fue el vacío y tenía que contenerlo y que no se sobreescalara y tampoco que no se sintiera ajeno al lugar, y transformar estos lotes que he retirado en espacios permeables y que recuperaran una huella verde.
Es así que como maqueta de toma de partido realicé esta, que fue en la cual yo dividí al lugar en una topografía y en un tejido. Claramente el tejido antrópico hecho por el hombre era mucho más denso, tuburizado, y la topografía era lo que se había perdido. Esas cotas iniciales del cerro no estaban. Entonces, la toma de partido se basaba en recuperar la huella en los vacíos urbanos, en la permeabilidad, en darle un respiro y crear cierta porosidad en el espacio. Como lo mencioné, la estrategia principal fue el vacío como materia prima, no solo desde un vacío objeto, sino también desde un patio arquitectura. Esta es la maqueta de concepto en la cual comencé a trabajar. El Centro de Artes Interpretativas alrededor del colegio estaba en la cima, entonces tenía que comenzar espacio social de aprendizaje barrial desde la cota cero, retirando estos grandes como macromanzanas que tenían los lotes dentro pequeñitos. Eran 5 piezas que se retiraron y unía justamente y eran atravesadas por el nuevo anillo verde, ¿no? Esos eran los caminos que en algún momento existieron y también eran los caminos que me ayudaban a trazar las lógicas internas dentro del proyecto. Es así como podemos reconocer el tejido urbano y el contexto actual, la intervención de los lotes a volverse parte del anillo verde, el crear un vacío topográfico, una huella de la extracción de estos lotes vulnerables. Claramente el cerro estaba sumamente trabajado por el hombre, o sea, no existía una cota natural a la cual que recuperar, no hay una cota natural, por eso hablábamos del reinsertar el paisaje topográfico como vestigio que en algún momento hubo un cerro, y eso lo vamos a ver a lo largo de las plazuelas o terrazas del espacio público. Y este espacio, esta reinserción del paisaje tenía que ser como el desborde del anillo verde, ¿no? Como un espacio público aterrazado. Es así de que la estrategia primordial en un esquema era esta: hacer un edificio topográfico, claramente, y que sea un edificio umbral, que te permitiera entender que este es un punto de inicio y de apertura para el nuevo inicio del Cerro San Cosme y también para poder ingresar a través de él. Es así que comenzó la operación formal. Tenía que respetaba lo que era la alameda que tenía este pasaje en la cota baja del cerro, un quiebre de ingreso que venía tanto de la plazuela de al frente como de las vías principales para crear un primer espacio de interacción que reciba a las personas antes de la subida al proyecto, exactamente un espacio de recibimiento que fuera contenido por un primer volumen, a la vez por uno segundo y un tercero. Estos eran respuestas del trazado proyectado del contexto y es casi como quirúrgicamente hablando, tenían que ser vecinos de estos lotes intervenidos. El extraer lotes es un tema muy delicado dentro del contexto, pero sobre todo, como te mencioné, está basado en un plan de vulnerabilidad, ¿no? Es así que estos volúmenes comenzaban a funcionar como volúmenes aterrazados y a su par iban conteniendo las plazas. El levantamiento de los volúmenes contenían 2 plazas, una de recibimiento, una mucho más de semipública que integraba de una escala mucho más barrial. El tercer volumen era visible y se complementaban con un volumen enterrado que era como un balcón que salía de visión. Ahí sucede el primer ingreso a través de un umbral, el primer giro del proyecto que te permite mantener esta estrategia de vacío a través de un volumen controlado y el levantamiento de bloques servidores estructurantes que recibieran el peso del segundo elemento umbral, ¿no? Que es este segundo portal hacia la subida del cerro. Es así también de que se trabajó el espacio público, se lo definió a un nivel de terrazas, se recuperó a este espacio público topográfico aterrazado, y podemos ver en esa imagen cómo las primeras plazas sirven de recibimiento, de espectáculo, las otras son plazas mucho más privadas, como un programa netamente que corresponde al del edificio, y conforme vas llegando al anillo verde, estas plazas vuelven a integrarse a un programa o a una función pública y se convierten como en un anfiteatro o en un espacio de recreación, para ya de así conectar con la cota del colegio. Eso sí, claramente se planteaba el ingreso de un posible metrocable que conectar y que también fuera como este gran remate en la cima para que las personas pudieran atravesar y subir a través del proyecto. Esta es una maqueta de la cual ya tenía las formas definidas de mi volumen, ya había probado. Se anexaron 2 más, como lo puedes ver en la parte superior del colegio,
que más allá del anexo del programa era como para ver cómo iba a funcionar la continuidad hacia las próximas etapas del proyecto, ¿no? En una lógica geométrica. Las maquetas conceptuales que realicé para ver cómo el edificio funcionaba a través de capas topográficas, de estratos, y también como un edificio umbral, ¿no? Que te contuviera el vacío y que te contuviera las relaciones espaciales. Y funcionaba como un edificio centro educativo, hito y espacio público. Este fue el programa en el cual se agrupó los paquetes programáticos, todo complementa el colegio, tiene espacios operativos como espacios activos, espacios de apoyo, espacios comunes. Fue un proyecto que incluía desde un club escolar, librería, centros de recursos, cafetería, biblioteca, aulas de innovación, área administrativa, lo que es vestidores, cocina, tópico, entre otros, ¿no? Asimismo, estaba destinado a estos usuarios, padres de familia, estudiantes de primaria y la comunidad, y visitantes y personal. Queremos que esto también active la economía de la zona y sea un punto turístico y también un punto de reencuentro y reintegración justamente con este tejido social, ¿no? Que estigma al cerro o lo aísla. Esto fue un primer esquema que yo hice de lo que quería tener como relaciones programáticas en los primeros niveles, y conforme se iba subiendo la cota, quería que mucho esté anexado a estos espacios públicos aterrazados, estos grandes patios, tanto como los programas más privados y públicos tuvieran este respiro y esta porosidad a poder salir a las terrazas y poder ver lo que en un momento nunca ha tenido el cerro, que es visión interna, ¿no? Estamos hablando de rendijas y de callejones sumamente estrechos y no de una visión. A diferencia de muchos proyectos que suceden en la ciudad, que terminamos dándole la espalda al mar, el caso de San Cosme le daba la espalda a la visión, no aprovechaba esta altura de 60 metros que tenía y que tenía una visión de Lima baja, es una visión totalmente distinta. Yo lo voy a mostrar en unas fotos anteriores, más allá de lo que uno puede ver Lima a través del Cerro San Cristóbal si lo ha subido, o Lima a través de un edificio alto. El Cerro San Cosme te da una visión chata pero amplia, como que es muy abierta. Comencé a trabajar el volumen en cortes. Era fundamental entender que el desarrollo del proyecto tenía que ser trabajado en capas, estratos o topográficos. Iniciaba con un patio de espectáculos que era contenido por la cafetería pública. Al tener un ingreso hacia la biblioteca, las aulas estaban en los niveles mucho más justamente intermedios entre privado y público. El mirador galería era el segundo umbral que terminaba conteniendo ese espacio, y terminaba en un anillo verde. Sí, también lo podemos ver en otros cortes, como es que todo esto ingresaba a través de este propio sistema que era el espacio social de aprendizaje barrial. Asimismo, tenemos ya un programa un poco más duro, que era lo de las circulaciones, las aulas totalmente una después de la otra, la biblioteca que contenía el archivo y un atrio de ingreso institucional. Se trabajó también en andenes urbanos en la cima del Anillo Verde. Este es otro corte que podemos ver cómo atraviesa una plaza mucho más privada, a diferencia del primero, que era como para espectáculos mucho más grandes. Es una plaza mucho más íntima que justamente coordina relaciones espaciales con la biblioteca, y también tiene visión, relaciones visuales con el patio escolar. Esto fue fundamental en el proyecto porque lo extraje mucho del contexto, que fue el poder ver, el tener relaciones visuales a través de la verticalidad. Ya esa es una costumbre en el cerro, te comunicas verticalmente. Entonces, mucho de lo que se tenía que plasmar tenía que recuperar esas interacciones sociales que ya existían, que era comunicarse de arriba a abajo. Este es otro corte en el cual podemos ver ya el programa mucho más duro, que es el club escolar, el salón de PAFA, los depósitos de zona administrativa, el laboratorio, el Zoom, y posteriormente ya lo que es el anillo verde y el ingreso al mirador, a la galería mirador. Estas fueron las primeras vistas del proyecto, en las cuales tengo esta plaza de ingreso hacia este primer umbral, y cómo también se vería con otros fondos, ¿no? Lo que en algún momento sería el ingreso, para que se supiera que vas a llegar acá a través del Colegio Rosa de América, que es un gran hito, y que también te funciona como una plaza de espectáculos para cualquier espacio que era muy usado anteriormente en la losa al lado de la comisaría, en la cual hacían justamente sus polladas, sus ferias o todas estas actividades sociales, ¿no?
Este es el basamento polifuncional que está acompañado de los ingresos y de la biblioteca y también como de la zona comercial. Esta es la plaza más íntima a la cual me refería, que es una plaza de exposiciones en la cual los artistas del barrio podían tener shows, podían presentar su arte, se podía integrar visualmente con las relaciones del colegio. Asimismo, el ingreso principal directo hacia el colegio, porque había muchos alumnos que tenían que atravesar todo el cerro para poder llegar a la cima, entonces este edificio te permite y te indica que por acá también puedes llegar al Colegio Rosa de América. Las relaciones verticales entre lo que es el primer umbral con los salones y multiusos y aulas de innovación, con este primer plano de un patio semipúblico que tiene relación con la calle, pero también relación con las aulas, en la cual se podía dar actividades como danza u otras, ¿no? Y lo mismo, esta vista de verticalidad. Es muy importante hablar de lo que es la verticalidad en el proyecto y de cómo esto se recupera a través de estratos y de terrazas y de balcones, algo que San Cosme nunca tuvo o nunca aprovechó esa visión, ¿no? Puedes ver acá un poco más detalle del cerramiento que se plasmó, del material, del acabado, de lo que sería una aula primaria si en algún momento se quisiera tener clases dentro del lugar y complementar lo que sucede en el colegio, de lo que es el patio de juegos para los niños que asistieran a talleres o también que se dieran eventos o se alquilara para poder también tener un plano de gestión interna, lo que es el primer umbral con cafetería que muestra toda esta visión 360 del lugar, y eso es algo fundamental que yo quería darle al proyecto, es que tuvieran visión, tuvieran porosidad, tuvieran algo que antes no tenía y que necesitaban, ¿no? Estaba sumamente todo tuburizado. Asimismo, el segundo umbral era esta galería que era para eventos y también para poder apreciar el arte y que conectaba con el anillo verde y era este gran como marco que te enmarcaba la vista de la ciudad, ¿no? Esta era una vista desde fuera de lo que era espacio social de aprendizaje barrial, esta conexión desde la primera cota hasta lo que se hablaba de un metro cable en la cima, se puede ver el andel verde, el uso de murales, la conexión con los vecinos, esa es la vista frontal. Una vista desde la cota baja, el ingreso, la recuperación de todo esto, de este basamento, de este Cosme, una visión de este gran punto del anillo verde aterrazado en la cual la visión se abre totalmente y te invita a sentarte y a quedarte y ser partícipe de esta dinámica artística y cultural que sucede dentro del edificio. Y esa es una de mis imágenes más favoritas del proyecto y es lo que yo quería mostrar y llegar al final, que se pudiera liberar. Es una vista real a esa altura de Lima, el Cerro San Cosme, es una toma que yo hice de una de las casas de intervenir. Y el que se les diera al final del camino, al final de todos los callejones, escaleras, que es parte de la identidad del cerro, un respiro, una visión, que pudieras ver algo que nunca has visto desde tus viviendas, me parecía sumamente como un discurso poético, si lo queremos llamar para algunas personas, apropiado, porque era justamente lo que necesitaba el lugar, un respiro, visión, ¿no? Visión y poder tener control visual a través de estos elementos umbrales. Y también lo que era estar dentro de esta galería, mirador, espacio sumamente polivalente y que era el punto fundamental de autogestión para que se pudiera mantener el edificio porque era donde cual iba a ser alquilado, era esta visión de Lima. Otra vez, esto es una foto actual, lo que se ve desde San Cosme, se ve el centro financiero, se ve la ciudad, se ve todas las caras de Lima y no hay un punto en la ciudad de 60 metros que te dé esa visual y que San Cosme tenía y que para mí era alucinante. Justamente desde ese punto de la foto anterior que hemos visto, y así finalmente es como el colegio llega a complementarse con espacio social de aprendizaje barrial y se entiende, ¿no?, este lenguaje de recuperación, no solamente a nivel de espacio público basado en las estrategias que he mencionado, sino también a nivel de estrategias que se recuperan del barrio arquitectónicamente, como lo dije, las relaciones verticales, el poder trabajar en los techos y darle este fin de que debería ser aprovechado a un nivel más de no solamente de tener superficie cerrada, sino liberar la visual, el vacío contenido, ¿no? Eso es lo que es mi proyecto Espacio Social de Aprendizaje.